Buenos días, mi nombre es Alejandra González, soy doctora en Ciencias Sociales y Humanas y el día de hoy voy a presentar la ponencia La importancia de ver al otro, otra, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Durante el periodo 2019-2021, distintos fueron los análisis en función de las distintas consecuencias que se pudieran generar a partir de la pandemia por COVID-19. Hoy, con una perspectiva renovada, es posible reconocer cómo afectó en el ámbito del conocimiento la emocionalidad tanto de profesores como de estudiantes. Es por ello que analizar la importancia de atender el compromiso que la educación contempla en la integralidad del ser humano es tan relevante. El día de hoy nos enfrentamos a un periodo distinto en el cual tenemos que aplicar estas redefiniciones que vivimos durante este proceso. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cuáles fueron los principales cambios que se generaron durante este periodo y de qué manera nos presentamos de cara al nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje post-pandemia? Serán algunas de las interrogantes que abordaremos el día de hoy. Para los adolescentes, las repercusiones fueron importantes, especialmente debido a las restricciones que los limitaban a vincularse o a estar junto con sus compañeros y profesores en el aula de clase. Recordemos que muchos colegios trasladaron la enseñanza y aprendizaje a la virtualidad. Otros trabajaron el concepto de clases híbridas y muy pocos establecimientos retornaron a clases en un 100%. El día de hoy, las distintas políticas educativas han hecho que el retorno a clases sea completo, tanto en establecimientos escolares propiamente tales, como también en las universidades. En este periodo, un 47% mencionó que el uso de pantallas y redes sociales como forma privilegiada para socializar con pares era importante, aunque manifiestan al mismo tiempo que eso no reemplaza el anhelo por lo presencial. Estamos ante una generación que se vincula con las redes sociales de una manera como nunca antes lo habíamos visto en generaciones anteriores. Sin embargo, a pesar de ello, estos valoran el vínculo, el contacto y la presencialidad al estar junto con sus compañeros y compañeras y también con sus profesores y profesoras. La tecnología propicia espacios para la conexión, sin embargo, los adolescentes prefieren el contacto. Entonces, estamos frente a la dicotomía entre conexión versus contacto. Acompañarse, estar juntos, para ellos es muy relevante. En cuanto a los resultados y discusión respecto a esta problemática, podemos decir lo siguiente. La mecanización de los procesos de enseñanza y aprendizaje generó que la educación se vuelva cada vez menos humana, desatendiendo el valor principal de lo pedagógico, que implica el acompañamiento. En un mundo en el que las tecnologías son consideradas prolongaciones del cuerpo, tal como señala McLuhan, es indispensable repensar las prácticas profesionales, generando espacios necesarios para que la persona pueda crecer en ambientes seguros donde se posibilite su desarrollo de una manera completa. Educar es proporcionar a cada uno la posibilidad de escribir bien y en libertad el libro de la vida. La ciencia y la tecnología por sí solas no nos bastan. Y a pesar de que la racionalidad nos haya hecho un legado incuestionable de beneficios, la inteligencia emocional, las competencias sociales y el nuevo orden de los efectos están hoy en alza. Tal como señala el estudio realizado por la UNESCO en el año 2021, 1 de cada 2 adolescentes refirió sentirse triste y 1/3 manifestó sentimientos de soledad durante todo el periodo. La pandemia incrementa estos espacios de aislamiento, las distancias, la falta de comunicación. Por lo tanto, hay sobreconexión a través de la virtualidad, pero no hay contacto. En este sentido, se deben observar y establecer canales abiertos para generar puentes de confianza. Aprender supone también un encuentro con otros, con una cultura, una sociedad, con un educador, una educadora, con un grupo de pares. Las escuelas transformaron sus aulas, equiparon los espacios con recursos tecnológicos. Los esfuerzos educacionales fueron muy altos. Se entregaron dispositivos, celulares, tablets, utilización de radio y televisión. Se innovó de distintas formas para que los contenidos pudieran llegar a las casas de los estudiantes. Sin embargo, el esfuerzo de provisión se enfrentó al problema generado por la pandemia: el contacto, los vínculos, la conversación cara a cara, compartir silencios, miradas, entre otras. No son equiparables con el contacto a través de las pantallas. En la masividad de las plataformas se construye comunidad. Es imposible negar la influencia de las redes sociales en la autoestima de los estudiantes. Peralbo lo señala claramente en su estudio en el año 2018. Algunas consecuencias negativas de las mismas son la distorsión de la imagen, el incremento por las apariencias, creándose confusión con los procesos identitarios. Es por ello que el desafío en el retorno a la presencialidad es propiciar estos espacios seguros y de validación, especialmente en las prácticas pedagógicas. Es deber retomar el pensamiento de María Montessori de cara a la propuesta integral en el modelo educativo.
Ella señalaba lo siguiente: en el año 1936, nuestra principal preocupación debe ser educar a la humanidad, a los seres humanos de todas las naciones, a fin de guiar hacia la búsqueda de metas comunes. El docente será quien tenga que propiciar estos espacios para el desarrollo de la comunidad educativa. Tal como señalan los y las adolescentes en el estudio realizado por la UNESCO en el 2021, para todos ellos es fundamental para su construcción identitaria la posibilidad de soñar con un futuro que abra posibilidades a sus deseos, expectativas y proyectos. Por esta razón, crear espacios para la educación dialógica que centra sus procesos en la enseñanza y aprendizaje del individuo, en este caso los estudiantes, pero al mismo tiempo con la comunidad, para así generar estrategias desde un diagnóstico holístico de la realidad estudiantil. El reto es, tal como señala McCook en 2008, preguntarnos cómo vamos a repensar y recrear el mundo en nuestras vidas de forma que en vez de encararlo como una colección de objetos, lo encaremos como una comunión de sujetos. Exige el 2018, renueva la mirada respecto de la adolescencia. Y esto es muy relevante, especialmente en el estudio que estamos llevando a cabo, ya que, lejos de los prejuicios que trae consigo esta etapa, expone un planteamiento basado en las creencias positivas de este periodo, tal como se propone la UNESCO en 2021, el señalar la importancia de atender la voz de los adolescentes, escuchar activamente cuáles son sus puntos de vista, especialmente al ser contemplados en el proceso de enseñanza. O, como señala Adichie en 2008, que acuña el concepto de la historia única, a partir de la cual la mirada de un solo sector de la historia es quien genera las narrativas en la creación de las identidades. A modo de conclusión, a lo largo de la historia, la voz de los adolescentes ha sido relegada al relato del otro, del investigador, del profesor o profesora, de los directivos, de los padres. Pero establecer su propio relato en la construcción de sus procesos de enseñanza y aprendizaje no ha sido una tendencia en los estudios. Necesitamos rehumanizar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje con una mirada centrada en el niño, niña y adolescente. Autores como Sir Ken Robinson han propuesto nuevas metodologías y formas de centrar el protagonismo en los estudiantes, haciendo un llamado a las escuelas a no destruir la creatividad. Tal como señala Siegel en el 2018, se interpreta que la pasión, la socialización y la defensa de las ideas son un problema, en vez de repensar estos conceptos desde una mirada constructivista. Retomemos nuevamente el concepto de la creencia. El mismo autor se pregunta, ¿por qué tener esperanza en la adolescencia? Señalando que esta etapa es una etapa única, con una esencia única, con significaciones originales, donde las emocionalidades buscan desarrollo y espacios para la creatividad. Sin embargo, los resultados demuestran lo contrario. Las medidas que las escuelas toman ante las características de los estudiantes, en palabras del mismo autor, son enjaular todas estas funciones esenciales de la adolescencia y apagarlas. Nuevamente, el concepto de creencias es vital. ¿Qué valor damos como docentes a pensar de manera constructiva sobre los estudiantes? Estamos inmersos en un modelo constructivista, pero ¿cuánta construcción de conocimiento hay verdaderamente en el aula? Se necesitan espacios de verdadera honestidad que permitan cimentar en veredas nuevas para el tránsito de las nuevas generaciones. En la medida en que como adultos atendamos a la mirada del otro, estudiante, y le demos espacios y voz necesarios para encontrar su camino, soñar un futuro y construir un presente, entonces se hace indispensable la práctica activa de la empatía, como el aprendizaje de ver el interior del otro, no solo desde la razón o la lógica, sino en concordancia con las emociones. Entender que el ser humano desde una perspectiva compleja y transversal provee de recursos y al mismo tiempo guiando los procesos de los estudiantes en las diferentes etapas de la vida. La mirada prejuiciosa no va a contribuir en la creencia positiva de las posibilidades de niños y niñas y adolescentes. Al contrario, va a restringir sus oportunidades. Sin embargo, si como docentes abrazamos el desafío de generar estrategias de enseñanza y aprendizaje que miren más allá de los resultados inmediatos y se enfoquen en la integralidad del individuo, estaremos dando pasos importantes, no solo como profesores, formadores de conocimiento, sino como sociedad, creando espacios para el crecimiento de la comunidad. A través de la anterior ponencia quise reflexionar respecto de los principios fundamentales que rigen nuestros procesos de enseñanza actuales post-COVID-19. Entendiendo los procesos de mecanización de la enseñanza, a proponer una mirada renovada respecto de la humanización que necesitamos el día de hoy, atender a las emociones de los estudiantes y reconocerlos como individuos creadores de conocimiento donde sus voces son relevantes e importantes.
No solo observarlos como objetos de estudio, sino como personas creadores de conocimiento que tienen espacio en nuestras clases para poder desarrollar sus ideas, potenciarlas y desarrollarse como seres humanos íntegros y completos. Muchas gracias por atender a la ponencia La importancia de ver al otro u otra en los procesos de enseñanza y aprendizaje.